pero a mí me gustaría que no me dejaran en tierra, ¿sabes? Yo me quiero poner cerquita para andar ese camino, porque creo que es el camino que tenemos que andar todo el mundo. Yo creo que en la universidad hay desigualdad entre hombres y mujeres en la misma medida que hay desigualdad en la sociedad. Puede que en menor medida que en otros ámbitos, porque la universidad es una administración pública en la que hay ciertas normas que favorecen la igualdad, pero yo creo que sí, que cierta desigualdad sí hay. Sí que es verdad que cuando, por ejemplo, yo entré a la carrera, me di cuenta de que había muchísimo porcentaje de mujeres y como que muy poco porcentaje de hombres, entonces me empecé a preguntar también el por qué. Dado los roles que se han ido reproduciendo a lo largo de la historia, pues a la mujer se le ha dado un papel más del cuidado, de la educación, y como que estas carreras son muy características de las mujeres. Y por otro lado, luego me puse a ver los cargos, ¿no?, los niveles más altos de personas que trabajan aquí en la facultad, decanatos o en general en la facultad, en todas las facultades, y la mayoría del porcentaje eran hombres. Entonces yo pensaba, hombre, si hay tantas mujeres en la facultad, pero luego los cargos más altos son hombres, me parecía raro. No existe una conciliación y una participación de los hombres en ámbito que debería de ser asumir su corresponsabilidad. Después sí existe una cierta criterio más o menos invisibilizado que favorece o privilegia el que los hombres puedan alcanzar posiciones más altas dentro de lo que es la jerarquía universitaria, precisamente por esa mayor disponibilidad de tiempo y porque también los espacios de poder están construidos con una mentalidad masculina. Entonces no parece en superficie que haya ninguna desigualdad aparente. A prácticamente ningún nivel. Sin embargo, si se mira con un poquito de más atención, la energía, si quieres, en los órganos de poder, en los decanatos, en rectorado, en departamentos, la energía, desde mi punto de vista, sigue siendo muy masculina, muy competitiva, muy jerárquica, muy de codazos, muy de lucha por poder y por estatus, aunque no siempre sean hombres. Y mira, en cuanto al alumnado, tampoco parece en superficie que haya desigualdades que hubiera que corregir, pero que los roles están clarísimamente diferenciados, eso es perfectamente cierto. Los chicos son muy chicos y las chicas son muy chicas. Y yo no veo un reflejo de esa diversidad que realmente está habiendo, que yo sé que hay en muchos centros de enseñanza de secundaria o de primaria. Aquí parece, a mí me da la impresión de que llega muy diluido. Ya no tienes que combatir, sino simplemente lo vives con naturalidad. Y vivir con naturalidad la igualdad es la mejor lucha que uno puede tener en el ámbito laboral. Simplemente estar convencido y creer en que tanto tú como cualquier otra compañera pues tenéis los mismos derechos por justicia y eso es así. Desde la vocación y desde el cambio, creo que nosotros como profesionales de la educación, al fin y al cabo vamos a tener que hacer que inculcar a las nuevas generaciones a que haya un cambio, a que estos roles no se reproduzcan, a que nosotros en este caso como hombres tengamos conciencia de todo lo que pasa, de todos los micromachismos, de los errores que cometemos. Obviamente no somos perfectos, pero igualmente cuando detectemos un fallo, un error, pues intentar también solucionarlo, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y todo esto inculcárselo a las nuevas generaciones. Mira, desde mi labor como docente en las aulas, creo que es mi obligación hacerme cargo de la transversalidad de la cuestión del género. Cómo nos construimos como seres humanos, cómo construimos nuestra identidad, cómo sabemos quiénes somos,
se basa fundamentalmente en el género como uno de los elementos básicos y después se construyen con montones de otras variables de clase social, de racialidad, de origen, de tribu, de familia, pero el género está ahí debajo. Es transversal. Los docentes tenemos la obligación de darnos cuenta y llevar esa conciencia o llevar esa reflexión al aula, sea cual sea la materia de la que estamos hablando. Porque en cualquier materia es posible hacer un análisis con perspectiva de género. La perspectiva de género es aplicable a absolutamente cualquier disciplina y además porque todo lo que pasa en un aula es parte del aprendizaje, de socialización, del aprendizaje de relaciones, de interacciones humanas. Entonces también la forma en que nos comportamos, en que nos movemos, en que manejamos la interacción, esa también es importante. Claro, hay muchas cosas que seguir mejorando y muchas cosas pendientes que en estos 20 años no hemos conseguido y algunos cambios que parecen más cambios cuando hablamos de ellos que cuando los vemos en la realidad. Pero yo creo que hay que tener una visión optimista de lo que se ha hecho y además mirar al movimiento feminista, que ha sido el protagonista en este cambio, como uno de los nuevos movimientos sociales capaz de articular al conjunto de la sociedad, de hacerlo desde la pluralidad, incluso a veces con muchos conflictos internos, lo sabemos, pero consiguiendo poner detrás a toda la sociedad. La diferencia entre hace 20 años y ahora está en 2018. 2018 fue un estallido social, una huelga política por los cuidados, por los derechos, por acabar con la discriminación de la mujer, y en ese sentido la verdad es que quienes nos sentimos próximos de los movimientos feministas, de los feminismos, creemos que hay que celebrar la capacidad de transformación que estamos teniendo en esta sociedad para seguir avanzando. Para conseguir esa igualdad, pues evidentemente esto no ha sido ningún regalo, ha sido una lucha y ahí ha habido que trabajar desde muchos campos. Los grandes avances yo creo que son los grandes obstáculos que ha habido, creo que son los propios dinámicas de una sociedad. Es decir, avanzar en igualdad es cambiar todo un modelo social, luchar contra los privilegios, contra el modelo patriarcal, contra el androcentrismo, contra todo ese enorme modelo que existía, pues bueno, genera resistencias como cualquier cambio social, y en este caso además muchas veces resistencias muy interesadas porque estamos hablando de pérdida de privilegios, de pérdida de comodidades, de pérdida de unos supuestos derechos otorgados por no se sabe quién, pero que estaban ahí. Entonces siempre ha habido mucha resistencia. Yo creo que los grandes obstáculos han sido, como insisto, la propia inercia que había en una sociedad que no estaba dispuesta a cambiar, porque cualquier cambio cuesta, y un cambio que suponga quitar privilegios a una enorme parte de la sociedad, pues la verdad es que más resistencias aún supone. Fuera parte de eso, yo creo que bueno, estamos entrando en un momento donde sigue habiendo esos obstáculos, a veces un poco exagerados en los últimos tiempos, pero también yo creo que se va normalizando el que bueno, se va pasando por encima de eso. Pues yo creo que hay que avanzar en varios temas. Para mí son muy fundamental el lograr que las nuevas generaciones esto no venga para atrás, me parece que es algo muy fundamental. El lograr que lo que hemos avanzado socialmente y legislativamente y de programas pase a la vida cotidiana. Yo creo que ese es el gran salto que nos queda por dar. Las leyes están estupendas, los programas están estupendos, pero la igualdad tiene que llegar a lo cotidiano, tiene que llegar a la vida común, a la vida de pareja, a los trabajos, no al trabajo en sí, que puede haber un marco de convenio tal, sino a las relaciones que tenemos hombres y mujeres en los trabajos, tiene que llegar a las familias, tiene que llegar a todo eso. Y el tercer gran avance que tendríamos que hacer, o cómo consolidar esto, por supuesto, incluir a los hombres en la lucha por la igualdad. Los hombres tenemos que ser una parte muy activa. Tenemos que creernos que con la igualdad vamos a ganar, y es algo que tenemos que estar convencidos, y tenemos que convertirnos en actores de esta lucha. No podemos estar simplemente, bueno, sí, están cambiando las cosas, mira qué bien, hay cosas que me convienen, cosas que no, tenemos que ser parte activa. Si los hombres no se implican en la igualdad, pues estamos dejando fuera media sociedad, y así no hay sociedad que avance, como es lógico.
Actualmente creo que la palabra feminismo sí genera miedo, de la misma manera que genera adhesión por parte de muchas personas, creo que también genera miedo. Se está generando un clima político y social desde algunos estamentos en contra del feminismo, como si el feminismo estuviera en contra de los hombres, cuando lo que yo creo es que el feminismo es lo que está en contra del machismo, y en contra del machismo debería de estar todo el mundo, ¿no? Personalmente creo que feminismo es una lucha por la libertad de todos y por supuesto los hombres tenemos que estar ahí al pie del cañón. Recelo. La palabra feminismo despierta recelo y despierta un poquito de incomodidad, por supuesto que sí. Y tal, entonces despierta mucho recelo porque además la mayoría de los debates que pueden surgir o de los temas polémicos que puedan surgir en torno a feminismo o en cuanto a cualquier otro tema de estos, están muy polarizados, son muy agrios. Y la mayoría de la gente nos acercamos a ellos con ánimo inquisitorial o con ánimo de denuncia o con grandes victimismos o con grandes... Y no hemos estado entrenándonos en lo que deberíamos habernos entrenado, en pensarlo, en darnos cuenta de cuál es el debate y por qué, y a mí cómo me afecta, y a mí cómo no, y cuáles son las alternativas o las posturas. En eso no nos hemos entrenado, ni en la sociedad en general, ni dentro de la universidad. Y todo eso es un freno a que de verdad cada persona estemos haciendo la reflexión personal y política que tendríamos que estar haciendo. Que cualquiera debería declararse feminista. Es una cuestión democrática, ¿no? En una democracia consideramos que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y mientras que el machismo cree o intenta conseguir que la mujer esté en un segundo plano por detrás del hombre, el feminismo lo que intenta es acabar con esa idea. Entonces el feminismo creo que es algo bueno para todos. Entonces si queremos la justicia a nivel general, tienes que ser feminista, no puede ser de otra manera, porque es un movimiento que lucha por la igualdad de todos. Entonces, sí, podría decir que en cierto modo soy feminista. Yo defiendo un modelo de masculinidad que sea crítico, que sea consciente de que hay cosas que hay que cambiar, que intente romper un poco con estos roles que se han ido, ¿no?, ejerciendo durante casi toda la historia, ¿no?, y que también sea de ayuda para otros hombres, en este caso, a hacerlos entender también que, bueno, que los tiempos están cambiando y que nosotros como hombres también tenemos que ayudar un poco a ese cambio, ¿sabes? Un modelo de hombre que no tenga problema en expresar sus sentimientos, ¿no? Que no tenga ese problema en ser frágil y vulnerable con otros hombres incluso, ¿sabes? Que es eso, que parece que la única dinámica que existe es la de guau, yo soy el más macho, ¿no? Entonces, la masculinidad que defiendo es esa, la de hombre compañero, ¿no? La de un hombre que pueda hacerse cargo también de los cuidados, ¿no? Que por eso estoy estudiando enfermería, entre otras cosas. De los cuidados, de los autocuidados, incluso eso, un modelo que no tenga por qué hacer una fiesta cada vez que, wow, es que ha hecho algo de la casa, ¿sabes? No eres un ser especial, eres un ser humano funcional. Y lo que hago es simplemente preocuparme y ocuparme de mi entorno, ¿no? O sea, soy padre, tengo una hija y un hijo, y yo me he ocupado de todos los aspectos de su vida. Le he cambiado los pañales, les he dado de comer, los he llevado, los he traído, les he ayudado a estudiar, y nunca me he planteado si alguna de esas funciones era más propia de mi mujer por ser mujer o menos propia mía por ser mía, o al revés, ¿no? O sea, si yo era el que tenía que enseñar a mi hijo a jugar al fútbol o era su hermana que jugaba maravillosamente. Yo creo que no, que tiene que haber una masculinidad que se quite todas esas grandes rémoras, que nos va a costar trabajo, porque también en eso iban muchos privilegios, pero tiene que ser una masculinidad que sea igualitaria. No podemos seguir defendiendo un modelo de masculinidad que no sea igualitario, porque además el modelo tradicional contra el que estamos, o
en el que yo estoy, muchos hombres que conozco también están, es un modelo que al final te obliga a ser agresivo, incluso violento, te obliga a tener unos comportamientos que no son los que tienes por qué asumir, te obliga a asumir unos roles con los que no tienes por qué estar de acuerdo, o con los que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Creo que nos va marcando mucho y nos quita mucha calidad de vida ese modelo hegemónico tradicional de la masculinidad. Ese modelo machista creo que nos quita mucha calidad de vida, porque nos obliga a ser lo que no queremos ser y nos obliga a ser además algo que ya no sirve para la sociedad en la que estamos. O sea, esto ha cambiado y los hombres tenemos que cambiar, aparte de porque nos lo creamos, porque queramos y tal, es que nos va a atropellar el carro de la historia, vamos, como nos descuidemos. Hemos sido socializados en el poder, en la victoria, en el triunfo, en la superioridad sobre, en el tener la palabra, y esos son rasgos que provocan desigualdad y que provocan injusticia. Modelo de hombre, hombre que se da cuenta de eso e intenta evitarlo. Hombre que se calla, que cuando se da cuenta él no siente la necesidad de agarrarse al poder o de decir, sino que aprende a mirar a otros, a escuchar a otros y a otras, escuchar especialmente a otras, y que aprende a ir soltando esos comportamientos machistas, patriarcales, que son en los que se apoya la desigualdad. Y también un hombre que se da cuenta de las carencias que mi socialización como hombre tiene, las cosas en las que yo no me he socializado según la cultura tradicional y que después he tenido que empezar a aprender normalmente de los círculos en los que me muevo que tienen cara de mujer. El modelo de masculinidad debe de incluir una idea de que a veces los fracasos están las mejores oportunidades para poder buscar soluciones y en ningún caso intentar exhibir pues virilidad o intentar exhibir una especie de superioridad con respecto a nadie, porque ser hombre no es ser superior, es simplemente entender la igualdad mirando a los ojos también a las mujeres. Y me parece que el problema de la masculinidad es que la superioridad le ha creado un enorme complejo de inferioridad. Es verdad, sin embargo, que están habiendo cambios nuevos en todos los hombres, que no solo hay un modelo de ser hombre ya, y entre esos lo primero que hay que celebrar es la diversidad. El hecho de que pueda uno ser hombre de muchas diferentes formas y poder ser proveedor económico, pero también proveedor de cuidados, toda esa diferenciación de cambios que se están haciendo, a mí me parece muy interesante. Y creo que no hay que ir a un modelo único del buen hombre nuevo. Creo que hay que cuestionar lo que tenemos. Mi lema es despatriarcalizar la masculinidad. De igualdad estamos hablando más que haciendo. Apartarme de ese modelo de masculinidad tradicional prácticamente desde que era pequeño, pues me aportó beneficios y también me aportó problemas, entre comillas, ¿no? Claro, porque no es un chico al uso, o sea, no es bruto cuando hay que serlo, no es un fan de los deportes, aunque lo que estoy diciendo suena un poco atópico, pero era así cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces sí, me ha causado ciertos problemas de incomprensión que sinceramente nunca me han importado mucho, la verdad. Creo que yo estaba haciendo lo que era correcto y lo que yo creía que era correcto y no me ha importado tampoco mucho esos problemas. He encontrado eso, una forma de establecer relaciones más equitativas con las personas, más democráticas. También el hecho de sentirme bien conmigo mismo por expresar eso, mi sexualidad tal como la expreso, mi masculinidad tal como la expreso, y no tener que sentirme menos hombre por ello, al revés, más hombre me hace eso, ¿no? El modelo igualitario yo creo que tiene unas consecuencias muy positivas, porque nos va a permitir ser nosotros mismos de una forma mucho más libre. O sea, tú no basta con que te creas hombre, te tienen que considerar hombres el resto de los hombres. Te tienen que dar como el carné de hombre. Y además un carné que se parte muy fácilmente, basta cualquier pequeño detalle para que eso se pierda. ¿Qué ocurre?
que ese camino implica perder privilegios, implica perder comodidades que teníamos y privilegios que teníamos a costa de alguien. Es decir, esto no es que lo tengamos y que mira qué bien, que me lo ha otorgado la naturaleza. No, si yo no hago unas cosas porque alguien las hace. Entonces, ese camino de perder poder, de perder privilegios, de perder comodidades, bueno, pues implica muchas veces resistencias y te obliga a cuestionarte. Hay nuevos modelos, nuevos neomachismos que están surgiendo como reacción al cambio que desde los feminismos y desde algunos hombres por la igualdad estamos planteando. De pronto ya se ha perdido la ingenuidad, no tenemos hombres que no saben qué decir respecto a esto, y esto es algo que me parece en cierta medida positivo y negativo, como va a ser el futuro a partir de ahora, que no es ni bueno ni malo, sino bueno y malo al mismo tiempo. Esa gente, estos hombres, además articulados políticamente y con voz institucional, están llegando con sus mensajes negacionistas a algunos sectores de la juventud que, precisamente porque ya se han criado en un discurso por la igualdad, a veces demasiado institucional, reaccionan contra ese discurso y se apuntan a cosas contraculturales que se están generalizando, y hace que en cualquier chat de cualquier chaval joven, los de mis sobrinos que tienen 16 años, siempre haya alguien diciendo alguna broma machista o reproduciéndolo, y está teniendo su efecto. Además, detrás de esa ola se están amparando proyectos muy reaccionarios que ponen en cuestión la democracia en esta sociedad y que son la lanzadera para llegar a un sector de la población más popular que con el discurso neoliberal no se llega. Necesitan obligatoriamente que los hombres que estamos por la igualdad demos un paso público y nos presentemos y hablemos de que hay una alternativa igualitaria para ser hombre y que no estamos de acuerdo con esos discursos. Ahora el silencio sí nos hace cómplices más allá de la conciencia individual, es un problema colectivo, político, y este es en ese sentido el momento de dar ese paso. Pensando, ¿no?, dónde los jóvenes, en qué pueden reflejarse, ¿sabes? Porque algo que ellos constantes directamente, y pensé en Ibai. Ibai creo que es una persona que transmite y llega a muchísimos jóvenes y que normalmente no suele tener unas actitudes que se relacionan con la masculinidad tóxica o la que siempre hemos visto. Incluso es una persona, creo, que siempre es crítica y si no sabe de algo intenta aprender sobre eso, ¿no? Entonces creo que los jóvenes se pueden ver muy reflejados en ese aspecto en esta persona, y creo que es, vamos, un claro ejemplo de un buen comunicador y una persona en la que fijarse, ¿no?, un poco. Aunque socialmente, ya a través del imaginario, ¿no?, y a través de series, películas, poco a poco se empiezan a ver unos modelos de masculinidad un poco diferentes, sí que es verdad que todavía son minorías o son ejemplos difíciles de encontrar y no dejan de ser ficticios. Ojo, que es fundamental porque las realidades que no se ven no existen. Entonces, buscar un modelo de puerta hacia afuera creo que es complicado. Para mí creo que es más fácil buscarlo entre iguales, entre amigos, por ejemplo. Creo que por ahí, porque yo puedo conocerlo con mucha más cercanía. Puede transmitirme ideas en las que yo a lo mejor no me había parado a pensar. Lo que pasa es que el problema que tiene hablar de nuevas masculinidades es que es difícil encontrar un modelo, porque de por sí no existe un modelo estructurado que tú puedas pensar, vale, ¿cómo es el hombre del siglo XXI? ¿Cómo es el hombre de 2021? Pues tiene que ser tal. No existe, al final forma parte de cada uno el deconstruirse y el buscar esas nuevas ideas. Y además el movimiento feminista me ayuda a mí a no tener que asumir o soportar lo que el machismo espera de mí. El machismo espera de mí como hombre que me sienta superior a las mujeres, que las trate con cierto paternalismo, en el mejor de los casos, y eso es decirme a mí cómo tengo que relacionarme con otra persona por el mero hecho de ser mujer. Entonces el movimiento feminista a mí me ayuda como persona a posicionarme donde yo quiero, no donde quiere el machismo. Pero sobre todo yo creo ser capaces, yo creo que para los hombres es imprescindible ser capaces de aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, lo que nos han enseñado las maestras, que son el movimiento feminista, es decir,
llevan luchando muchísimos años, llevan logrando avances importantísimos, han logrado cambiar una sociedad. Creo que la única revolución que verdaderamente triunfa en el siglo XX es la revolución feminista. Es decir, todas las conquistas femeninas que ha logrado la lucha feminista, hay hombres que lo pueden vivir como, y de una forma equivocada, lo pueden vivir como que se le está quitando a ellos cosas. Yo creo que no, tenemos que vivir como que nos está aportando, y vuelvo al concepto. Los avances feministas a mí como hombre me suponen calidad de vida. Tiene beneficios para la sociedad. Quiero decir, las propuestas del movimiento feminista, del pensamiento feminista, son localizar cuáles son las razones reales de la desigualdad y de la injusticia. Y si yo me posiciono en contra de la desigualdad y en contra de la injusticia, necesariamente me alío con el pensamiento feminista para inventarnos una sociedad sin esa injusticia y sin esa desigualdad, necesariamente mejor, en la medida en que se vaya consiguiendo. Entonces eso es un beneficio para la humanidad. A mí eso me parece obvio. Los grupos de hombres que luchan por la igualdad de género pues nacen en España a mediados de los 80, es decir, entre los años 70 y el principio de los 80 hay un avance enorme del movimiento feminista que logra muchos avances sociales y muchos avances legislativos. Llega un momento que los hombres, pues hay hombres que empiezan a cuestionarse, oye, ¿y nosotros qué pintamos en todo esto, no? Curiosamente, en Sevilla es uno de los sitios donde nace uno de los primeros grupos de hombres, dirigido por José Ángel Lozoya, en Valencia por Josep Vicent Marqués, y ahí se empieza a gestionar todo eso. A partir de los años 80, ya digo, como una reacción a los avances sociales que se iba logrando por la lucha del movimiento feminista. Mira, los grupos de hombres son imprescindibles para el primer nivel de cambio que hay que plantear. El cambio, cuando es profundo, tiene tres niveles siempre: el personal, el social estructural y el político sistémico. El personal es el que asienta los cambios, aunque tienen que darse en los tres niveles, y por lo tanto los grupos de hombres son el formato para que un hombre que quiera reflexionar sobre su propia condición de género, que es la única forma de después tener una posición coherente públicamente, tengamos ese recorrido que no sea simplemente de declaración. No obstante, yo soy de los que dicen que primero va a ser en lo político, porque el tema del género es de poder. Y como es de poder a todos los niveles, es de poder político, institucional, pero es de poder en las relaciones personales. Entonces, ahí hay un paso que dar que requiere como un posicionamiento ideológico que tiene que ver con decir, vale, yo tengo unos privilegios y no son justos y renuncio a ellos. Y tengo que hacer el proceso de darme cuenta de cuáles son, porque la mayoría de veces no sé cuáles son, y tengo que implicarme personalmente en un espacio o en unas relaciones que me lo enseñen. Los grupos de hombres en ese sentido son el mejor espacio para hacer esto, pero hay otros sitios. Ahora ya llega por todos lados, a través de la formación, a través de la universidad, hay una generación de muchachos formados porque le ha interesado el tema de género en general, y cuando se han visto han dicho, ¿y yo qué hago? Pues tengo que pensar sobre mi condición de género. En ese sentido hay una cuarta ola ya de hombres jóvenes formados que han crecido en entornos feministas. Cuando yo era de izquierda, el feminismo era una cosa extra parlamentaria, no, extra asociativa. Del feminismo no se hablaba porque no daba votos, porque era problemático, porque coñazo las mujeres, en fin. Entonces, yo no me formé en eso. Yo de feminismo lo aprendí todo en la calle, como se dice en estas cosas. Esta generación está formada, tiene un discurso más claro y además ya ha hecho algunos de los cambios personales que para nosotros son desideratum más que práctica. Así que, en ese sentido, seguro que hay espacios nuevos donde los jóvenes, terrenos donde se combina la relación, o sea, los espacios mixtos y no mixtos, donde se están produciendo cambios que van a ser muy interesantes y de los que los mayores vamos a tener que aprender mucho. Considero que tenemos que acompañar, pero sin caer en ocultar las voces, ¿no?, de las mujeres que ya estaban ahí y que están ahí y que luchan ahí constantemente. Porque si no caemos un poco en ese despotismo, ¿no?, de todo para la mujer pero sin la mujer. ¿Cómo podemos formar también parte? Cuando el típico amigo, ¿no?, dice la broma de puticlub, no sé cuánto, jeje. Dejar claro que es violencia también, ¿no?
creo que por ahí es por donde más podemos hacer los hombres al final, entre iguales. Y yo qué sé, a lo mejor hoy este chaval ha discutido conmigo porque no está de acuerdo con la idea que le he planteado, pero a lo mejor ya le he plantado la duda y a lo mejor otro día puedo hacer otro poquito más. Y yo creo que al final forma parte de los hombres el hacer sobre todo educación entre iguales. Pero es eso, yo no, ya lo he comentado antes, no puedo concebir una idea de nueva masculinidad sin escuchar qué es lo que tiene que decir y ofrecer el feminismo para nosotros en este sentido. Desde el apoyo, pero sin molestar. O sea, en el sentido de apoyar al movimiento feminista, pero sin molestar y sin creerse más importante que el propio movimiento feminista, ¿no? Pero creo que desde el apoyo, desde el respeto, desde eso, desde el propio cambio interno del propio pensamiento de los hombres, por ahí lo podemos apoyar, ¿no? No intentes ser el protagonista, simplemente escucha, cambia y mejora y desarrollate como persona. Entonces la mejor manera es creer firmemente en la igualdad y no verlo como un combate hombre-mujer, sino como una relación de comunes que necesitan estar juntos en una lucha que por supuesto es mundial, o sea, porque tenemos que diferenciar cómo lo vivimos en el mundo occidental a, por ejemplo, el mundo oriental o el tercer mundo. Creo que lo más importante, en primer lugar, es escucharlas, que es de lo que peca mucho el sistema patriarcal, ¿no? Que es el no escuchar a las mujeres, sino decidir como hombres qué es lo que es bueno para toda la sociedad, independientemente de que sean hombres o mujeres, ¿no? Pues el camino a la igualdad, los hombres yo creo que pueden acompañar a las mujeres en muchos ámbitos, pero habrá momentos donde el camino sea el mismo, habrá momentos donde sea paralelo y habrá momentos donde tengamos que hacer nuestros propios caminos. Es decir, yo creo que vamos por el mismo lado, pero no siempre vamos a tener que ir en lo mismo. A ver, ya digo, para nosotros el movimiento feminista lleva mucha ventaja, el movimiento de mujeres lleva mucha ventaja por su historia, por lo aprendido, por lo que ha trabajado, y nosotros estamos empezando. Entonces hay cosas que donde vamos a poder hacer muchas cosas juntos, pero hay otras donde vamos a tener que trabajar los hombres. Por ejemplo, el cuestionarnos nuestros privilegios, el cuestionarnos nuestros poderes, pues es una tarea que tenemos que asumir los hombres con los hombres. Nos vamos a apoyar en lo que nos han enseñado las mujeres, pero vamos a tener que hacerlo. Entonces, hay partes del camino donde vamos a tener que ir por separado, no lejos, pero un poquito separado, porque partimos de sitios distintos. Es muy distinto ser quien sufre la opresión que ser del colectivo que oprime, aunque personalmente tú intentes no hacerlo. Es muy distinto ser quien tiene privilegios que quien carga con que otra persona tenga esos privilegios. Entonces esos caminos hay que andarlos en paralelo, pero yo creo que cada vez iremos confluyendo más, iremos haciendo un solo camino, aunque, insisto, hemos partido después y más tarde y tenemos cositas todavía que hacer, con lo cual tenemos que andar por nuestra cuenta. Solo se puede generar un modelo alternativo estando dentro del propio proceso. Solo diciéndole a chicos que hay otros hombres que somos diferentes, respecto a esto pueden ver una posibilidad. Cuando se lo dice una mujer, se convierte en un nuevo mandamiento que se ve muy fácilmente en nuestro lema. Si una mujer dice el silencio te hace cómplice, está en una posición acusatoria que es muy difícil de asumir y que incluso reproduce un cierto patrón de lo que es bueno y de lo que es malo, que es lo más patriarcal que hay en el mundo. Cuando tú dices el silencio nos hace cómplices, estás invitando a la gente a que se sume contigo y que esté en tu mismo nivel. El que los hombres acompañemos a las mujeres en el camino a la igualdad, fíjate, a mí me suena como el acompañar a la chica a su casa por la noche después de la discoteca, que no se vaya sola, no sé a qué, ¿sabes? Yo digo, ¿yo acompañar a quién? Yo no tengo que acompañar a nadie, ¿sabes? Yo lo que querría es ir con ellas, ponerme cerquita sin estorbar, no sea que mis machismos adquiridos, inconscientes y eso empiecen a entorpecer y tal, hacerme invisible, ponerme como ahí juntito, al lado, un poquito por detrás, para andar ese camino, porque es que ese es el camino que yo quiero andar, ese es el camino que creo que deberíamos andar, pero a mí me gustaría que no me dejaran en tierra, ¿sabes? Yo me quiero poner cerquita para andar ese camino porque creo que es el camino que tenemos que andar todo el mundo.